Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Bienvenida, queridas amigas y amigos, a este programa Actualidad con Alexis Ortiz, un programa especial por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar con el embajador del gobierno legítimo de Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos, el doctor Gustavo Tarre Briceño. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Alexis. Qué chévere estar contigo aquí. Bueno, mira, Gustavo, hay una cuestión que me preocupa muchísimo. Me llama mucho la atención. Y es que el gobierno de Nicaragua ha llegado a unos niveles escandalosos de represión, de abuso de poder, de atropello a los derechos humanos, y la reacción internacional, por decirlo de la manera más amable posible, ha sido desigual. Mira, hay un libro interesantísimo sobre el Caribe que se llama La isla que se repite, no recuerdo el nombre del autor. Pero era un poco la idea de que tú vas viendo las diferentes islas y países isleños del Caribe y que esos casos son muy similares. Y entonces el autor te consiguió ese título muy ingenioso, La isla que se repite. Y se me ocurrió de repente hablar de la dictadura que se repite. Porque cuando uno ve lo que está ocurriendo en Nicaragua, es exactamente una repetición de lo que ocurrió y está ocurriendo en Venezuela. Pero muy parecido a lo que ocurrió y está ocurriendo en Bolivia. Es muy parecido a lo que pasó durante un tiempo en El Salvador. Es muy Ecuador. Es muy parecido al régimen de Correa, de Rafael Correa en Ecuador. Es muy parecido a lo que trataron de hacer y siguen tratando los Kirchner en Argentina. Es decir, es ese modelo populista que, partiendo de una supuesta dedicación a los pobres, a los desvalidos, a los desprotegidos, van erosionando las instituciones, van destruyendo la economía, van acabando con la democracia, y es una repetición, y por eso esa idea de la dictadura que se repite cabe perfectamente en Nicaragua. Y cuando uno ve que lo que está ocurriendo allá, es decir, unas elecciones presidenciales en las cuales cualquier potencial candidato a la presidencia está preso, que la autoridad electoral está controlada de manera férrea por Ortega y por su esposa, que no hay libertad de prensa, no hay libertad de reunión, no hay libertad de asociación. Es decir, ninguno de las condiciones o de los estándares que internacionalmente se están establecidos para reconocer un sistema democrático, ninguno de ellos existe en Nicaragua, como no existe en Venezuela, como empezaban a desaparecer en Ecuador, cuando pudieran estar desapareciendo en México. Entonces, la gran preocupación es que no se trata de un problema local, sino se trata de un problema por lo menos continental. Y cuidado, si nos ponemos a ver en otros continentes, podemos conseguir en Filipinas o en Hungría rasgos similares. Tienes toda la razón, pero en el caso de Nicaragua también hay un elemento de superstición, de brujería, una cuestión medio demoníaca, extraña, porque la primera dama, la esposa del presidente, la señora Rosario Murillo, es una mujer extremadamente represiva, pero también extremadamente creyente en esos mecanismos de hechicería y esas cosas. Es algo realmente original. Sí, no específico. Recuerda que la santería en Cuba es igualmente un instrumento de dominación política, y eso también se trasladó a Venezuela. Pero indudablemente que el mundo más caribeño es más propenso a esto. Uno no se imagina ese tipo de manejo en Bolivia, pero son otros. No lo conozco, pero estoy seguro que tradiciones y creencias bolivianas fueron utilizadas también. No, en el caso boliviano, sobre todo el indigenismo, la especulación de ese factor. Pero eso está vinculado también a cosas culturales y a cosas religiosas que yo no conozco. Entonces, sí, Nicaragua tiene esa peculiaridad, como obviamente la dictadura que se repite no es calcada al carbón. Claro. Son unos lineamientos generales muy preocupantes, y que uno los ve exactamente iguales, y esos patrones tienen el interés que uno debe combatirlos. Sí, señor, pero y fíjate tú, bueno, y el drama de Nicaragua terminó llegando a la OEA, o la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo fue ese debate? Bueno, no ha llegado varias veces, es decir, no está llegando ahora. La semana pasada, en un consejo permanente de la OEA,
se aprobó una resolución en la cual se condena la prisión de los dirigentes políticos precandidatos presidenciales y el incumplimiento de los estándares democráticos para una elección. Pero esto se viene tratando, existió un grupo de trabajo sobre Nicaragua y lamentablemente lo que ocurre en Nicaragua pone en evidencia una debilidad estructural del sistema interamericano, y es que hace 20 años aprobamos la Carta Democrática Interamericana, donde define muy claramente, esos estándares están allí. Claro. Cuando hay una elección libre es donde todo el que quiera participar, participa, todo el que tiene edad de votar, vota, todo el que quiere expresar una opinión, la expresa. No se inhabilitan candidatos. No se inhabilitan candidatos, no se ponen presos a los manifestantes, ni se usa la policía para reprimirlos, no se extorsiona a la gente con dinero para que financie la campaña electoral oficial y para que deje de financiar la campaña opositora. Es decir, todo eso está en la Carta Democrática. Sobre todo no se ponen presos los candidatos competidores. Claro, imagínate tú. Entonces, eso está en la Carta Democrática y hubo un gran entusiasmo cuando se aprobó por unanimidad. Y resulta que el mecanismo de sanción es la suspensión del país que incurre en violación de los contenidos de la Carta. Pero hasta eso es muy difícil llegar. Bueno, se estableció un requisito de las 2/3 partes y lamentablemente ocurre en Venezuela que se presentan solidaridades que tienen que ver con la ideología. Entonces uno no se imagina a Pepe Mujica, por ejemplo, el presidente de Uruguay, como un torturador o como un represor, todo lo contrario. Uruguay de los países que gozó en tiempos de Mujica y sigue gozando del régimen más amplio de libertades en América Latina. Uruguay y Costa Rica son citados como los dos grandes ejemplos en que la democracia realmente tiene un gran arraigo. Y sin embargo, Mujica justifica a Nicolás Maduro y justifica a Daniel Ortega, porque son teóricamente de izquierda. Y entonces resulta que... Es como una superstición, puede parecer. No, es mucho más grave que una superstición, Alexis, porque un torturador es un torturador. El hecho de que sea de izquierda o de derecha no cambia absolutamente nada. Para mí es tan horrible el general Videla como Daniel Ortega o como Nicolás Maduro. Entonces, la orientación que tengan, bueno, si tengo... Yo recuerdo yo decía que es una superstición en el sentido de esa creencia dogmática, que el que está con mi ideología es el bueno, ese maniqueísmo, y el que está del otro lado es el malo. Exactamente, sí, es ponerle etiqueta. Los derechos humanos no pueden tener etiqueta. Exactamente. El atropello es el atropello. Ahora, si el atropello viene de izquierda o viene de la derecha, eso no cambia nada. Pero lamentablemente no es así, y por eso tiene un inmenso valor lo que ha hecho Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ya no ha dejado de denunciar ni al régimen de Maduro ni al régimen de Ortega. Pero sin embargo hay, por ejemplo, una gran complacencia con Cuba. Sí, es una cuestión extrañísima. Yo incluso recuerdo que la señora Bachelet, cuando salió del poder, del gobierno, lo primero que hizo fue ir a saludar a Fidel Castro. Así es. Así es. Yo creo que aún persiste aquella idea de David contra Goliat, del pueblo oprimido por el pequeño, por un gigante económico y militar, todo eso que quedó. Y bueno, Fidel Castro llegó a ser un personaje con un peso mundial, incluso quizás no ha habido ningún latinoamericano que haya tenido esa influencia en la historia reciente del mundo, de la humanidad. Pero eso, muchísima gente se ha desengañado. Pero sí, muchísima gente de repente se percata, una visita a Cuba, como pasaba también con el comunismo. Sí. Los intelectuales de los años 20, 30, en una gran mayoría en Europa eran simpatizantes de la Revolución Rusa, hasta que iban para allá. Recuerdo cuando éramos estudiantes decíamos que Cuba era una especie de Disneylandia de la izquierda. ¿Te acuerdas? Exactamente, así. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Tarré Brizaño, embajador de Venezuela, del gobierno legítimo de Venezuela, de Juan Guaidó, en la Organización de Estados Americanos. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos. Gracias, Gustavo. Alexis, muchas gracias a ti.